Muchas gracias, María Eugenia. Bueno, gracias a ustedes que han sido los valientes que están hasta esta hora aquí con nosotros acompañándonos. Como bien dijo María Eugenia, vamos a hablar de lo que es la Asociación Tuberculosis y VIH. Es increíble que en el pleno siglo XXI sigamos hablando de lo que es la tuberculosis. Y como dijo la doctora Claudia Cortés, sigue siendo un problema, aunque la mortalidad ya no es una de las causas principales en cuanto a los pacientes que viven con VIH, sí en realidad es una problemática desde el punto de vista de salud pública. Aquí tenemos lo que ha sido el reporte global sobre la tuberculosis. Este ya es el actual en el 2022. Y estos son los datos que tenemos según este reporte. Tenemos una estrategia que debemos eliminar la tuberculosis para el año 2030. Sin embargo, estos son los números que tenemos hasta el momento. Y fíjense que en cuanto a la reducción de las nuevas infecciones, deberíamos alcanzar un 50%, sin embargo, solamente hemos alcanzado un 10%. En cuanto al número de muertes por tuberculosis, deberíamos de tener una disminución de un 75% y apenas hemos alcanzado un 5.9%. Y en cuanto al gasto del bolsillo de los pacientes afectados con tuberculosis, que debería de ser 0, aún sigue siendo un 48%. En cuanto a las metas de tratamiento, pacientes tratados con todas las edades, la meta sería 40 millones de personas, apenas llegamos a un 26.3%. Tratamiento en niños debería de ser 3.5 millones, apenas alcanzamos el 1.9. Tratamiento para la tuberculosis resistente, no alcanzamos el 1.000.000 en todas las edades. Y en los niños, apenas 17.700 niños han sido tratados para tuberculosis. Si aquí vemos que en cuanto a tratamiento preventivo, sin embargo, en el caso de la coinfección, tuberculosis y VIH, hemos superado el 100% en cuanto a la profilaxis de tuberculosis. Sin embargo, hemos visto que la pandemia de COVID sigue teniendo un impacto perjudicial en el acceso al diagnóstico y al tratamiento de la tuberculosis, así como a la carga de enfermedad. Los progresos realizados hasta el 2019 se han ralentizado, estancado o invertido, y los objetivos mundiales en manera de tuberculosis no van por buen camino, como muy bien hemos demostrado en estos datos. Y fíjense qué está pasando en la región de las Américas. Fíjense la tendencia de nuevos casos diagnosticados en la región entre el 2015 y 2021. Y como ustedes pueden notar, había habido un descenso hasta el año 2020. Sin embargo, hubo un remonte de nuevos casos a partir de final de 2020 hacia el 2021. O sea, estamos teniendo nuevos casos y ha habido un reporte importante de estos mismos. Asimismo, el número de muertes, tanto en pacientes VIH positivos como en VIH negativos, tenía una tendencia baja en nuestra región de las Américas. Sin embargo, también ha tenido un repunte en los últimos años. Y este es el último reporte que tenemos de la tuberculosis en las Américas, que fue del 2020. Fue publicado en octubre del 2021. Y aquí vemos situación de la tuberculosis en la América. Como el tema que nos compete es la coinfección, tuberculosis y VIH, casos estimados en nuestra región, 29.000, muertes estimadas por coinfección, tuberculosis y VIH, 7.200. Todos casos que pueden ser evitados. Tendencia del número de personas estimadas y notificadas, la doctora Claudia también habló un poquito sobre esto, pero fíjense cómo la brecha siempre se había mantenido entre el número estimado de casos y el número de notificados. Sin embargo, para el 2021, junto con la pandemia de COVID, ese incremento de la brecha fue de algo sumamente importante, donde se disminuyó en menos de un 17% la notificación de los casos. Y fíjense aquí la tendencia del número de muertes estimadas por reducción necesaria para alcanzar los hitos y las metas para el 2030. Fíjense, esta debería ser la tendencia a la baja para nosotros poder llegar al fin de la tuberculosis para el 2030. Sin embargo, en la línea roja lo que vemos es una horizontalidad y un incremento a partir del 2021 de los casos de muertes por tuberculosis en nuestra región de las Américas. Estas son los principales países de nuestra región que tienen tasas de incidencia de tuberculosis importantes.
Y como podemos ver, 3 países lideran esto en la región. Son Haití, Bolivia y Perú. La tasa de incidencia estimada, por ejemplo, en Haití de 168, seguido de Perú con 116 y de Bolivia con 105 por 100.000 habitantes. Y así vemos el resultado de los tratamientos de tuberculosis en nuestra región, donde cabe señalar, lo más importante que debemos destacar en este cuadro, es que la mortalidad, un 57%, es atribuida a la causa de coinfección, tuberculosis y VIH en la región de las Américas. Este ha sido lo que es el desarrollo del descubrimiento de los fármacos antituberculosos a través de los años. Inició desde el año 1946 con el tratamiento con streptomicina como monoterapia para la tuberculosis, hasta en los últimos años con los nuevos medicamentos como son la bedaquilina, pretonamid y delamanid. Actualmente tenemos unas guías consolidadas de lo que son el manejo de la tuberculosis y vamos a tratar de hacer un pequeño resumen de lo más importante que están destacados en estas guías. En primer lugar, las recomendaciones nos hablan de que el tratamiento de la tuberculosis susceptible a los medicamentos es un régimen de 6 meses. Los nuevos pacientes con tuberculosis pulmonar deben recibir un régimen que contenga 6 meses de rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, seguido de 4 meses de isoniazida y rifampicina. Esta recomendación, si ustedes pueden notar, es la misma que hemos tenido a través de los años. Desde el 2010 hasta la fecha hemos tenido la misma recomendación y se mantiene como una recomendación fuerte con alta certeza de evidencia. Otra de las recomendaciones que hablan en este consolidado es que siempre que sea factible, la frecuencia de la dosificación óptima para los nuevos pacientes es diaria en todo el curso de la terapia. Es muy importante señalar y destacar que no se recomienda el uso de la dosificación 3 veces por semana, ni en la fase intensiva, ni en la de continuación del tratamiento. O sea, el tratamiento para tuberculosis, 6 meses, debe ser diario. Asimismo, se recomienda la dosificación fija. Esto nos permite una mayor adherencia a los pacientes a completar su tratamiento y menos efectos adversos. Y en los nuevos pacientes con tuberculosis pulmonar tratados con el régimen que contiene rifampicina durante todo el tratamiento, es importante señalar que si encontramos un frotis positivo en el esputo al final de la fase intensiva, no se recomienda la extensión de la fase intensiva. Antiguamente teníamos la costumbre de que si la primera fase hacíamos una vaciloscopía y nos venía positiva, prolongábamos esa primera fase de las 4 drogas. Ya eso no es recomendable. Simplemente continúa su terapia y al final se repite su cultivo y su prueba de sensibilidad a drogas para ver si en realidad había sido una tuberculosis sensible o si había hecho resistencia durante el tratamiento. Estas son una de las nuevas recomendaciones que tiene la OMS. Personas de 12 años o más con tuberculosis pulmonar susceptible a los medicamentos pueden recibir un régimen de 4 meses. Este régimen incluiría isoniazida, rifapentina, moxifloxacina y piracinamida. Fíjense aquí, 2 meses con isoniazida, rifapentina, moxi y piracinamida, seguido de 2 meses con isoniazida, rifapentina y moxifloxacina. Esta es una de las nuevas recomendaciones que tiene OMS y nos acorta un poquito más lo que es el tratamiento de la tuberculosis sensible. En niños y adolescentes entre 3 meses y 16 años con tuberculosis no severas, sin sospecha o evidencia de tuberculosis resistente, se debe utilizar una pauta de tratamiento de 4 meses, pero en este caso no con la rifapentina, sino seguimos utilizando las rifampicina, seguimos utilizando la rifampicina en adolescentes y en niños, pues no está autorizada la rifapentina para el tratamiento acortado en los niños. ¿Cómo sabemos si una tuberculosis no es severa? Aquella que no sea grave, que sea TB ganglionar periférica, TB ganglionar intratorácica sin obstrucción de las vías respiratorias, derrame pleural de tuberculosis no complicada, enfermedad paulovacilar no cavitada, limitada a un solo lóbulo, sin patrón miliar. Aquellos niños o adolescentes que no cumplan con el criterio de tuberculosis no grave,
Se recomienda recibir el régimen de tratamiento estándar de 6 meses con las drogas normalmente que utilizamos en el tratamiento de tuberculosis sensible: isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol por 2 meses, seguido de isoniazida y rifampicina por 4 meses. Fíjense que hay una nota que vemos aquí que está incluido el etambutol. El etambutol solamente lo vamos a incluir en los 2 primeros meses de tratamiento en aquellos entornos donde haya una alta prevalencia de VIH o haya resistencia a la isoniazida. En cuanto al tratamiento de la tuberculosis sensible, a los medicamentos y a la terapia antirretroviral en personas que viven con VIH, se recomienda que los pacientes con tuberculosis que viven con VIH reciban al menos la misma duración de tratamiento. O sea, nosotros no vamos a dividir o vamos a cambiar la duración de la terapia antituberculosa porque el paciente sea una persona viviendo con VIH o no. Se ha demostrado mediante muchos estudios que se han publicado que el mismo tiempo de tratamiento para personas VIH positivas se utiliza para personas VIH negativas. Es una recomendación que se presentó por primera vez en el 2010, se repitió en el 2017 y se repitió ahora en el 2022. El tratamiento antirretroviral debe iniciarse lo antes posible en las 2 semanas siguientes al inicio de la terapia antituberculosa, independientemente del conteo de células CD4. Esto es una recomendación fuerte para adultos y adolescentes y una recomendación fuerte, pero con certeza de evidencia muy baja, para lo que son niños y bebés. Y como comentó la doctora Claudia, en el caso de la meningitis por criptococo, también en el caso de la meningitis por tuberculosis, hay que retrasar lo que es el inicio de la terapia antirretroviral, porque como mismo sucede con la cripto, puede llevar a la muerte al paciente. Fíjense, estos son uno de los estudios que se publicaron el año pasado, en junio, donde el estudio fue un ensayo aleatorizado multinacional, abierto y controlado, que contenía el régimen de 4 meses de rifampicina comparado con el régimen estándar de 6 meses. Se estudiaron 5.124 pacientes en la región de las Américas. Brasil, Haití, Perú y Estados Unidos participaron. Se mostró la eficacia de un régimen de 4 meses con rifampicina y moxifloxacina y que este régimen no fue inferior al régimen estándar de tuberculosis por 6 meses. Inmediatamente tuvieron estos datos, la OMS convocó al grupo de guías para revisar los resultados del estudio y enfocados en este régimen. Y el 14 de junio del año pasado se publica la comunicación rápida que respalda el uso de este régimen como posible alternativa al régimen estándar actual de 6 meses, pero sabiendo que esto podía tener algunas limitaciones. Fíjense, este régimen es más corto, ha mostrado un rendimiento estándar, tanto en términos de eficacia como de seguridad, es más corto, eficaz y totalmente oral, y permite una cura más rápida y alivia la carga tanto para los pacientes como para el sistema de salud pública. Su implementación y aceptación será más factible si se reduce el costo de la rifampicina y se mejora su disponibilidad, porque no todos los países de la región tenemos disponible la rifampicina. También se requerirá una administración rigurosa para garantizar un apropiado régimen de primera línea, dado que contiene la moxifloxacina, que también es utilizado para el tratamiento de tuberculosis resistente. O sea, tiene que ser un tratamiento estrictamente observado para poder garantizar su éxito. También tenemos el consolidado de las guías de tratamiento para la tuberculosis resistente. Y en ese sentido, tenemos las recomendaciones y observaciones. En pacientes con tuberculosis confirmada susceptible a rifampicina y resistente a isoniazida, se recomienda el tratamiento con rifampicina, etambutol, piracinamida, sustituyendo la isoniazida por la levofloxacina durante 6 meses. Esta es una recomendación condicional de certeza muy baja con las estimaciones de efecto. Y fíjense en algo interesante, ellos recalcan que los pacientes con tuberculosis confirmadas que son resistentes a la isoniazida no se recomienda añadir ni la streptomicina ni ninguno de los otros agentes inyectables. O sea, este tratamiento básicamente es oral. Dentro de los acápides que ellos tienen
tienen varios subgrupos, entre los cuales destaca las personas seropositivas. Se ha estudiado el efecto de la prolongación del tratamiento de la tuberculosis en pacientes seropositivos con y sin terapia antirretroviral en pacientes con tuberculosis susceptible. Sin embargo, se ha informado que la recaída en estos pacientes seropositivos es 2.4 veces mayor en aquellos pacientes que no estaban en terapia antirretroviral y que recibieron 6 meses de tratamiento en comparación con aquellos que recibieron 9 meses. Por lo tanto, en los pacientes farmacoestables iniciados con TAR no se observó ningún efecto beneficioso significativo en la prolongación de los regímenes que contienen rifampicina. Ellos extrapolaron esa misma experiencia en tuberculosis sensible a la tuberculosis drogoresistente. Por lo tanto, ellos recomiendan el tratamiento de pausa de 6 meses con el mismo tratamiento que vimos anteriormente, incluyendo el levofloxacino. Sin embargo, ustedes ven aquí que aparece la isoniazida, siendo los pacientes resistentes a isoniazida. ¿Por qué utilizamos la isoniazida en estos casos? Porque con la isoniazida protegemos que se desarrolle una resistencia futura a la rifampicina. En la sección 2 de estas nuevas guías de tratamiento de drogos resistentes, hay unas recomendaciones que nos hablan sobre el tratamiento o regímenes prolongados en los pacientes con tuberculosis resistente. En estos pacientes tuberculosis MDR que reciben régimen más prolongado, deben incluirse 3 agentes del grupo A, que lo vamos a ver más adelante, y al menos un agente del grupo B para garantizar el tratamiento que se inicie por lo menos con 4 drogas con agentes antituberculosos con probabilidad de ser eficaces. Si no se pueden incluir las 3 drogas del grupo A, se van sustituyendo por las drogas del grupo B y así sucesivamente, como vamos a ver más adelante. Sin embargo, ellos nos hablan de que la kanamicina y la capreomicina no deben incluirse en el tratamiento de los pacientes en régimen más largos. Fíjense aquí, estas son las drogas del grupo A, drogas del grupo B y drogas del grupo C. Lo ideal es que en el tratamiento alargado de la tuberculosis drogoresistente se utilicen por lo menos este grupo completo del grupo A, la quinolona, la bedaquilina y el inesolid, junto con una de las drogas del grupo B, que podría ser la clofazimida o la cicloserina. Si no se pueden utilizar las 3, se van sustituyendo cada vez por una de las que pertenezcan al grupo B o C, pero lo ideal sería que tuviera las 3 primeras drogas del grupo A. ¿Y qué está pasando en la región de las Américas con la tuberculosis resistente? Fíjense cómo en el 2019 habíamos alcanzado un número importante de casos confirmados y notificados y también un importante ascenso en el número de pacientes tratados. Sin embargo, con la pandemia del COVID-19 tuvimos un descenso de más de un 20%, donde disminuimos a un 89% lo que habíamos tenido aquí alcanzado en el 2019. Sin embargo, bajamos a casi un 84%, lo que es el número de confirmados en tratamiento para tuberculosis drogoresistente. ¿Y qué está pasando en los menores de 15 años? Pues lo mismo, una disminución en un 30% de los niños que han sido diagnosticados y tratados para la tuberculosis drogoresistente. Estas son las pruebas de sensibilidad a fármacos para tuberculosis bacteriológicamente confirmados nuevos y antes tratados. Fíjense la importancia que tenemos de tener estas pruebas bacteriológicas, porque es lo que nos van a decir desde un inicio qué tratamiento vamos a usar con estos pacientes. Si solamente diagnosticamos una tuberculosis y no sabemos cuáles las pruebas de sensibilidad a droga que tenemos con ellos, no estamos ganando ningún terreno. Fíjense que en los pacientes antes tratados se alcanza a un 54% las pruebas de sensibilidad a drogas en estos pacientes. Sin embargo, en los casos nuevos apenas llegamos a un 49%. O sea, estamos muy mal en la región en cuanto a la aplicación de pruebas de sensibilidad a drogas. Y fíjense, número y porcentaje de casos de tuberculosis resistente a rifampicina estudiados para resistencia a quinolona en América Latina desde el 2019 al 2020.
Fíjense aquí como vemos casos pulmonares de tuberculosis pulmonar que se estudió para resistencia a fluoroquinolona y fíjense el porcentaje que salió positivo. Sin embargo, para el 2020, esa pesquisa de resistencia a fluoroquinolona en pacientes con resistencia a rifampicina bajó un 28%, sin embargo, se mantiene intacto lo que es la resistencia para las fluoroquinolonas. El impacto del COVID ha sido una reducción sustancial en comparación al 2019 en el número reportado de personas, así como de tratamiento. Y claro, las consecuencias ha sido el aumento estimado del número de personas que están muriendo de tuberculosis debido a falta de un buen diagnóstico y a falta de un buen tratamiento. Tanto la COVID como la guerra de Ucrania han afectado estos datos. ¿Y qué nos queda dar para estos pacientes? Bueno, tenemos que prevenir, tenemos que dar profilaxis. Y tenemos varios tratamientos preventivos para la tuberculosis que están actualizados y que están aprobados actualmente. Tenemos los regímenes con isoniazida, ya sea por 6, por 9, por 12 meses. Lo que pasa es que a medida que aumentamos los meses más largos es mayor la toxicidad y menos adherencia a los tratamientos. Existen los regímenes con isoniazida y rifampicina por 3 meses, similar a la terapia estándar. La disponibilidad de tabletas combinadas dispensables en agua hace que este sea un régimen óptimo para niños y los bebés. Y en menores de 5 años, la infección de TB y la enfermedad TB con bacilos escasos pueden ser difíciles de distinguir, por lo tanto, esta terapia es propia para estos casos. Se debe usar con precaución debido a las interacciones farmacológicas con la rifampicina y los tratamientos antirretrovirales. Existe el tratamiento de rifapentina e isoniazida por 3 meses, se administra en dosis única de rifapentina e isoniazida durante 3 meses, equivalente a 12 tomas. Este es el régimen preferido por nosotros. ¿Por qué? Porque con este régimen, como es una sola vez a la semana, en aquellos pacientes que están en terapia antirretroviral con dolutegravir no hay que reajustar dosis y es más preferible que otros que están en las ofertas. En el caso de la rifampicina, 4 meses diarias, tan efectivo y seguro como los 9 meses de isoniazida, en adultos y niños para contacto de TB resistente a isoniazida y precaución en aquellos pacientes con targa por interacción farmacológica. Y tenemos también el régimen corto de isoniazida y rifapentina, pero este es un régimen que se da diario, por lo menos durante 4 semanas. Y la desventaja que nosotros vemos en este régimen es que aquí sí tenemos que reajustar las dosis del dolutegravir porque estamos dando el medicamento diario. ¿Qué pasa con la tuberculosis resistente? Hay más de 1 millón de contactos vulnerables, casi el 25% de los casos, estos contactos en 4 años son identificados como una tuberculosis activa y la mayoría de los niños que son diagnosticados no se inscriben y probablemente mueren porque ni se le da profilaxis ni tampoco se le da el tratamiento. Entonces debemos prevenir en estos casos. Esto es una discusión que viene desde el 2012 y la tuberculosis drogoresistente sigue siendo un problema muy alto en salud pública. Estos son los regímenes que hasta ahora se ha tenido por consenso, 6 a 12 meses de una quinolona, ya sea la levofloxacina o moxifloxacina. Existe una segunda opción que sería la misma quinolona más etonamida o etambutol o según el perfil de susceptibilidad. Existen 3 ensayos controlados que están en estudio, el BQUIN, que habla de la floxacina en adultos, el TB-CHAM, levofloxacina en niños, y el PHOENIX, que es el de la manid en contacto de tuberculosis XDR. Es efectivo, es alcanzable y puede tener gran impacto en la población. Como mensajes clave debemos tener que la TPT comparte características con el tratamiento de la enfermedad tuberculosa, pero puede ser más simple y corto. Actualmente existe una amplia gama de opciones para prevenir eficazmente la enfermedad de tuberculosis en los pacientes con sensibilidad a drogas y en la tuberculosis drogoresistentes. Los regímenes más cortos presentan menos efectos secundarios y mejores tasas de finalización, y el manejo de la infección tuberculosa, ya no hablamos de tuberculosis latente, sino ahora se denominó infección tuberculosa, es alcanzable y deben considerarse como políticas de introducción de los programas. Pero los regímenes y las píldoras no funcionan si las personas no la toman.
Queremos invitar nuevamente a nuestro API, nuestro 21º Congreso API, que será el de los días 13, 14 y 15 de septiembre en la hermosa ciudad de Buenos Aires, en Argentina, con una copa ganada, que esperamos que sí para ese momento y esperamos que todos ustedes nos puedan acompañar. Muchas gracias por su atención.